Gracias. No, gracias a ti. Bueno, primero agradecerte a Roger por haber aceptado la invitación de participar en los diálogos por una nueva constitución que estamos organizando desde la ONG Macay. Y a todas las personas que se han unido, lo que buscamos con estos espacios, porque ya estamos teniendo una serie de sesiones, vamos a tener como 8, me parece, y estamos como en la mitad, es buscar conversar y difundir información sobre algunos temas que consideramos relevantes para tener esta discusión sobre si necesitamos o no una nueva constitución. Lanzamos como esta serie de conversatorios cuando estaba bastante sonado todo el tema de la nueva constitución, pero consideramos que en la ONG, por la misión que tenemos de generar espacios participativos y de acceso a la información, consideramos relevante poder seguir discutiendo alguno de estos temas, y algo que nos interesa mucho es precisamente todo el tema del Estado plurinacional y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, y es por eso que te invitamos para esta sesión, porque conocemos el trabajo que vienes realizando en este tema. Yo voy a hacer una pequeña presentación de un poco la experiencia que tiene Roger. Él es profesor e investigador a tiempo completo en la Escuela de Posgrado de la Universidad Pacífico. Además, él es PhD en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad de Bath en el Reino Unido, y además tiene un máster en Políticas Públicas Internacionales y Globalización en la misma universidad, y además ha estudiado Derecho Comparado, Economía y Finanzas en la Universidad de Turín en Italia. Además, es magíster en Derecho con mención en Derecho Civil y Comercial en la Universidad Mayor de San Marcos, y abogado también por la misma casa de estudios. Es un gusto para nosotras y nosotros tenerte aquí, Roger. Así que si no quieres decir algo antes de iniciar, te doy el pase. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto realmente compartir unos minutos con ustedes para reflexionar sobre los pueblos indígenas y los cambios constitucionales que se requieren. Esta es una presentación, digamos, más que nada para abrir un diálogo. Creo que es importante, como ustedes mismos lo vienen haciendo a través de los eventos que organizan, abrir un diálogo, conversar sobre la posibilidad de un cambio constitucional o un reemplazo de la Constitución. Y este es uno de los temas que creo que merecen mayor atención. Cuando hablamos de conflictos sociales, de crisis, ¿no? Crisis social, crisis económica, crisis política que vive el país, los pueblos indígenas viven una crisis constante, ¿no? Han vivido una crisis constante que se acentúa en determinados momentos, pero que siempre ha estado ahí. Y el Estado suele acordarse de la existencia de estos pueblos cuando hay algún interés de inversión, de proyectos, ¿no? En los territorios, ¿no? Pero fuera de eso, la crisis, que para nosotros puede ser una crisis esporádica por la propia naturaleza del concepto de crisis, para los pueblos indígenas es una crisis constante, ¿no? La falta de Estado y los conflictos que surgen cuando el Estado plantea proyectos que no necesariamente se condicen con la forma de vida o que compite con la forma de vida de algunos pueblos, ¿no? Entonces, todo esto es el preámbulo para hablar de la necesidad de un Estado plurinacional y reflexionar sobre posibles cambios de la Constitución. Tengo solamente un slide, que es el que sigue, y creo que este slide es bastante... acá está resumido todo lo que puedo decir sobre el tema. Acá se dice muchísimo. Yo no creo que voy a hablar una hora, voy a hablar un poco menos, ¿no? Quizá unos 30 minutos, 40 minutos, y luego creo que es más interesante entrar a alguna conversación y preguntas. Partamos de qué tipo de constitución es la constitución peruana vigente. Yo diferencio las constituciones de América Latina respecto a lo que es inclusión social y cultural, ¿no?
Hay constituciones multiculturales y constituciones plurinacionales. Respecto a la política económica, hay constituciones neoliberales y hay constituciones post-neoliberales, para decirlo de manera sencilla. Casi todas las constituciones de los 90 y fines de los 80 y los 90, que son constituciones que surgen con la ola de multiculturalismo. O sea, todas tienen el sello de multiculturalismo. Hablo de las constituciones de Colombia, de Perú, la constitución de Ecuador y Bolivia de esos años, 94 me parece, el caso de Ecuador, si no me equivoco, ¿no? Las reformas en Chile, ¿no? Todas tienen el enfoque de multiculturalismo. La sociedad es pluricultural. Se debe respetar a las minorías étnicas. Debemos ser tolerantes frente a las costumbres, a las normas culturales de otros grupos minoritarios, ¿no? Esa es la idea del multiculturalismo, que es una idea en realidad importada, ¿no? de Europa, ¿no? Cuando se plantea el multiculturalismo en Europa se pensaba mucho en las comunidades de migrantes. Entonces hay que tolerar a los migrantes, ¿no? que vienen a vivir a Italia, España, ¿no? Canadá también, ¿no? Entonces, las constituciones del 90 en América Latina son multiculturales y también neoliberales, en el sentido de que la política económica en los 90 cambia radicalmente, se viene abajo el estado de bienestar, por una serie de razones que no vamos a profundizar, y se necesita constitucionalizar un estado que promueva la libre competencia, que dé bastante, un espacio de mucha libertad a la empresa privada, ¿no? Y todo lo que ya conocemos. Con las constituciones de Bolivia y Ecuador surge el modelo de plurinacionalidad, como un modelo distinto al modelo multicultural. Hablo de las constituciones del año 2008 y 2009. 2008 la Constitución de Ecuador y 2009 la Constitución de Bolivia. Ellos plantean el modelo de plurinacionalidad. Y es un modelo realmente muy novedoso en el constitucionalismo comparado. No hay una constitución en el mundo que haya reconocido que un Estado sea plurinacional. O sea, por primera vez en el mundo estos países reconocen la plurinacionalidad. En el mundo, las constituciones, el constitucionalismo moderno, básicamente existe el modelo del Estado-nación, el modelo francés, donde se asume que el Estado representa una nación, una colectividad de individuos con una visión de país, cultura semejante, y el Estado federal, o el modelo federativo, donde hay mucha diversidad, por lo tanto se considera que es mejor hablar de varios estados, pero igual dentro de una sola lógica de nación. Una nación y varios estados, ¿no? Estados nacionales y el Estado federal, ¿no? Que es el modelo de Estados Unidos y que sigue importado en otros países, ¿no? Como en Argentina o Brasil en América Latina. México, ¿no? Pero la idea de que hay varias naciones conviviendo dentro de un Estado es una idea que no se había planteado antes o formalizado por lo menos antes en ninguna constitución. Entonces, ¿cuál es la diferencia fundamental entre el plurinacionalismo y el multiculturalismo? En el multiculturalismo, los pueblos indígenas son minorías étnicas, son minorías, no son naciones, porque no hablamos de diferentes naciones, sino hablamos de una sola nación, la nación peruana, por ejemplo, que va a tolerar sus diferentes minorías étnicas, ¿no? Es la idea del multiculturalismo. La idea del plurinacionalismo es que hay muchas naciones, hay naciones que preceden la propia existencia del Estado peruano, ¿no? Naciones precoloniales que se han mantenido en el tiempo.
Entonces, el reconocimiento de estas diferentes naciones es fundamental en el pacto constitucional. Esa es la premisa de la idea de plurinacionalismo, que rompe el esquema de multiculturalismo de manera radical. Porque a partir de allí, de esta distinción, una serie de instituciones legales tienen que replantearse, necesitan repensarse. Instituciones legales y políticas, ¿no? Si vamos a nuestra constitución no habla de pueblos indígenas y mucho menos de naciones indígenas, ¿no? En la constitución de Bolivia y Ecuador que les mencioné se incorporan los términos naciones, nacionalidades, pueblos, ¿no? En la peruana no. La peruana habla de comunidades, ¿no? Comunidades nativas y comunidades campesinas. Las comunidades nativas y campesinas pues tienen una historia. La primera constitución que reconoce a la comunidad es la Constitución de Leguía, del año 1920 o 21, si no me equivoco. Se reconoce la comunidad indígena, ¿no? La comunidad indígena, legalmente. Y este reconocimiento de la comunidad indígena, ¿por qué se da? Ustedes saben que durante la colonia, y ya desde la época incaica, pues los incas conviven con muchas naciones, ¿no? Los someten de manera violenta, pero también de manera no violenta, de manera hegemónica, ¿no? A través de pactos políticos, pero hay muchas naciones que están dentro del imperio inca, ¿no? Con la colonia se crean comunidades, ¿no? Los llamados pueblos de indios, ¿no? Para poder hacer una mayor, facilitar la tributación, ¿no? La explotación laboral, ¿no? Y también el adoctrinamiento cristiano. Entonces, la idea de comunidad ya se va creando desde la colonia. Mal que bien, en la colonia, digamos, esto, por un lado, obviamente, fue una imposición hacia los pueblos. Por otro lado, permitió que haya cierta cohesión social, ¿no? Entre las diferentes naciones indígenas. Por eso hay historiadores que hablan pues, que en la época de la colonia se reconocía la nación de indios y la nación española, ¿no? O la República de Indios y la República Española, ¿no? Que estas comunidades de alguna manera permitieron que se mantengan ciertas características ancestrales, ¿no? Cuando acaba la colonia, Simón Bolívar lo que plantea es que somos un Estado-nación, por lo tanto todos somos iguales y no deben existir comunidades diferenciadas, ¿no? Todos debemos ser libres, iguales, propietarios de la tierra, ¿no? Propietarios individuales. Bajo esta idea, sin embargo, lo que se generó era que las personas más poderosas en el territorio, españoles y descendientes de españoles, pues se apropiaron de grandes espacios territoriales, ¿no? Fue el surgimiento de las haciendas, ¿no? Y los indígenas, los nativos, pues empezaron a ser explotados, ¿no? La realidad mostró que esto generaba muchas tensiones sociales y por eso que Leguía, con su gobierno populista, crea la figura de la comunidad indígena, ¿no? En los años 20. Y les decía que de alguna manera quería plantear cierta protección especial, ¿no? Para estas comunidades indígenas. En la práctica nunca se llegó a dar un real reconocimiento ni legal, digamos, discursivo sí, pero no real. Y los conflictos, las tensiones seguían, ¿no? Las revueltas seguían en los Andes peruanos, sobre todo. Y como ustedes saben, después de años, Velasco, de alguna manera, trata de darle un verdadero valor a los pueblos originarios, reconocer su valía, pero bajo una perspectiva modernizante, ¿no? Socializante, estatista, ¿no? Y Velasco los llama ya no comunidades indígenas, sino comunidades nativas en la selva y comunidades campesinas en los Andes, ¿no? Con la idea de que lo indígena es atrasado y lo campesino es el proletario moderno, ¿no? Es el proletario rural, ¿no?
Bueno, y esa idea modernizante sigue en la Amazonía, porque en la Amazonía son nativos, todavía no llegan a ese nivel de desarrollo, ¿no? Comunidades nativas en la Amazonía y comunidades campesinas en los Andes, ¿no? Entonces es la idea de comunidad que se mantiene, ¿no? Las leyes han seguido reconociendo y reproduciendo esto, y la Constitución vigente sigue hablando de comunidades, ¿no? Comunidades nativas y comunidades campesinas. Les cuento brevemente esta historia que va desde la colonia para entender de dónde surge la idea, el concepto de comunidad, ¿no? Es un concepto legal. El Código Civil peruano, para los civilistas, reconoce la comunidad. O sea, la comunidad campesina y nativa son personas jurídicas de derecho privado. Tienen que inscribirse en registros públicos, acta de constitución, tienen sus asambleas. Son personas jurídicas de derecho privado. O sea, bajo esa idea es lo que surge toda esta base legal del multiculturalismo, termina hablando de comunidades, en términos sociales, que estas comunidades representan minorías étnicas. En términos legales, estas minorías étnicas pueden organizarse como personas jurídicas de derecho privado. Tienen derecho a la tierra, ¿no? Derecho a la tierra donde vive, pero esa tierra es una propiedad comunal. Una propiedad comunal. En términos de propiedad, es la propiedad comunal o colectiva, que tiene que escribirse en registros públicos a través de todo un procedimiento administrativo. Cuando hablamos de plurinacionalidad, todos estos conceptos se trastocan, ¿no? Ya no hablamos en términos sociales de minorías, sino de naciones. Entonces, una nación no es que sea una minoría, ¿no? Una nación es una nación, ¿no? Y como tal, pues debe reconocerse sus derechos en términos políticos. O sea, más que una persona jurídica de hecho privado, una nación es una persona jurídica de hecho público, si quieres, ¿no? Si quieren, dentro de la gobernanza territorial del Estado peruano, sería una unidad territorial más, ¿no? Una nación. Eso te cambia el esquema también del tema de la tierra, ¿no? Ya no solamente es tierra lo que tienen, es territorio, porque el territorio es un concepto político. Por lo tanto, más que propiedad comunal, lo que tienes es derecho territorial, derecho al territorio. En el derecho internacional hay mucha ambigüedad sobre el concepto de territorio cuando hablamos de pueblos indígenas. Sin embargo, los últimos estándares tienden a reconocerlo más como un derecho de carácter político, más que como un derecho de carácter patrimonial. Entonces, si vemos estas dicotomías, los pueblos indígenas son naciones con derecho al territorio. ¿Qué implicancias prácticas tiene? ¿Qué implicancias prácticas tienen estas distinciones? He discutido con algunos colegas, ¿no? Que decían, pero la Constitución peruana, tal como está, es suficiente para reconocer los derechos territoriales o la plurinacionalidad. Bueno, eso es algo absurdo, ¿no? Porque la plurinacionalidad per se es un modelo constitucional distinto. Es un modelo de constitución totalmente distinto. No se puede, dentro de un modelo de constitución multicultural, decir que ahí se puede incorporar, cambiando un par de artículos, la plurinacionalidad. Es estructuralmente distinto. Ahora, en términos prácticos, por ejemplo, cuando hablamos del interés nacional, en la Constitución peruana, como en muchas constituciones, incluso las constituciones de Ecuador y Bolivia, que estas constituciones tienen una tensión muy fuerte entre el modelo desarrollista y el modelo plurinacional. ¿Por qué? El modelo desarrollista, ya sea un desarrollismo bajo el punto de vista post-neoliberal o neoliberal, si tienen dudas, luego me consultan cosas muy concretas, porque a veces puedo usar términos un poco complejos, pero digamos, de ahí lo voy a explicar más brevemente, ¿no? O de manera más sencilla, pero digamos, el desarrollismo es que el Estado quiere que el país se desarrolle y establece algunos mecanismos, ¿no? Entonces, intervenciones fuertes. Ya sea que el modelo sea desarrollista, como Bolivia, Ecuador, ¿no? Brasil en cierta medida, Argentina, ¿no? O neoliberal así a secas, como Perú, Colombia, Chile. En todos estos, el concepto de interés nacional es fundamental en las constituciones. Interés nacional.
¿Y qué implica el interés nacional? Cualquier proyecto de infraestructura, extractivo, se va a basar en el interés nacional. Por lo tanto, si es que hay algún conflicto a nivel local, pues esto se resuelve por el interés nacional. ¿De cuál es el interés nacional? El interés de la nación. ¿Y quién representa a la nación? Pues el poder, el gobierno, ¿no? Entonces, ese concepto de interés nacional mantiene la idea de que el Estado es un Estado-nación. Y si vamos a un modelo plurinacional, el concepto de interés nacional tiene que revisarse también. Y implicaría por lo menos un espacio de negociación real entre las naciones que están en disputa o con opiniones distintas sobre qué hacer con el territorio. Eso es algo que realmente es muy importante, ¿no? Porque hablamos de que estas naciones tienen algo que decir más allá de simplemente pues ser consultadas, ¿no? Entre comillas, o participar, ¿no? Tienen un real derecho sobre el territorio donde habitan. Claro, esto implica retos muy profundos a nivel de políticas públicas, a nivel de gobernanza ambiental, gobernanza territorial, ¿no? Pero debemos preguntarnos si acaso los conflictos que tenemos, conflictos sociales que nos han llevado a paralizar grandes proyectos de inversión, que ha significado muertos, que ha significado grandes eh, eh, problemas de contaminación, ¿no? ¿Acaso estos conflictos no podrían resolverse mejor si es que desde un inicio sinceramos nuestra realidad social y ponemos sobre la mesa qué somos como país, qué cosa queremos como país, qué tipo de ambiente o qué tipo de territorio queremos? Porque lo que estamos asumiendo es que somos un Estado-nación y que, bueno, los demás son minorías que hay que incluir, hay que incorporar, ¿no? Pero en la práctica esto genera mucho, mucho conflicto, ¿no? Un tema también importante cuando hablamos de tierra y territorio es, por ejemplo, la propiedad de los bienes ambientales, ¿no? El ecosistema, los ríos, las montañas. La Constitución peruana, como muchas, establece que el Estado es el propietario de todo, pues los recursos naturales. Entonces, un pueblo indígena puede vivir en la Amazonía, pero no es el propietario ni del río donde pesca, ni del subsuelo, ni de la montaña, ¿no? Ni el bosque en general, ¿no? Porque el bosque también es un recurso natural. Entonces, termina siendo propietario de un espacio de tierra muy reducido y el resto lo tiene en cesión en uso, ¿no? El famoso concepto de cesión en uso, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad no es su territorio, ¿no? Eso se le dice que es como un inquilino en realidad, ¿no? No es realmente eh, el propietario de ese espacio territorial, ¿no? Eh, claro, el concepto de territorio tendría que ser un concepto mucho más desarrollado y que explique, ¿no? Que los pueblos indígenas tienen son soberanos sobre ese espacio territorial. Claro, y acá vamos a ir a los miedos, ¿no? Todo lo que digo, pues da bastante miedo cuando se plantea, porque se dice, estás hablando de soberanía indígena, estás hablando de plurinacionalidad, estás hablando de cosas, y esto implica pues romper con el Estado, ¿no? Crear varios estados, esto implica romper el país, quebrar el país, ¿no? Claro, estos miedos explican por qué, por ejemplo, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas se discutieron por más de 10 años, ¿no? Fue aprobada en el año 2007, pero fue discutida por más de 10 años, porque muchos países decían, ¿cómo vas a reconocer el derecho a la autodeterminación a los pueblos indígenas? Pues si tú lo reconoces,
vas a generar un caos interno, ¿no? Los que se ponían principalmente eran, por ejemplo, Canadá, Estados Unidos, los países africanos, ¿no? Se pusieron con mucha fuerza a esta declaración. Pero al final se aprobó la declaración y ahora ha sido básicamente ratificada por casi todos los países, ¿no? Incluso Canadá, me parece, recientemente. Entonces, el miedo es el miedo a la secesión, ¿no? A la ruptura del Estado. Y aquí es donde entra a tallar las respuestas innovadoras de los que hacen las políticas, ¿no? Si nosotros hacemos un trabajo con los pueblos indígenas acerca de cuáles son sus aspiraciones como pueblos, si los entrevistamos y conversamos con ellos, no hay un proyecto ni en el Perú ni en América Latina en general, digamos, mayoritario, no hay un proyecto de ruptura del Estado. Es decir, los pueblos indígenas no quieren crear un nuevo Estado en general. Lo que quieren es, dentro del Estado en el que viven, pues tener mecanismos que los reconozcan como naciones, tener un mayor reconocimiento. Por eso el concepto de plurinacionalidad es un concepto clave. Hablamos de países que han sido violentos estructuralmente con los pueblos indígenas en términos discursivos, en términos materiales, ¿no? Países muy racistas. Pero los pueblos indígenas están empezando a decir, queremos que nos reconozcan como pueblos, como naciones, dentro del mismo Estado. No queremos romper el Estado, pero hay que buscar mecanismos dentro del mismo Estado para que este reconocimiento sea real. Y ese es un trabajo para los que hacemos políticas públicas también. ¿Cómo creamos estos mecanismos? La gobernanza del territorio, ¿no? Lo que se dice como redibujar los mapas, establecer procesos de consentimiento libre, previo, informado, reales, apostar por el ordenamiento territorial consensuado, ¿no? Donde se diga realmente, se definan realmente las prioridades del territorio, no se impongan, sino que se definan en negociaciones con los pueblos, con las localidades, ¿no? O sea, esa es la apuesta, digamos, ¿no? Entonces, los que plantean una nueva constitución, los que planteamos una nueva constitución, solamente en este ámbito, en el ámbito del reconocimiento de los pueblos indígenas, vemos que hay un abismo entre lo que tenemos hoy y lo que podría desarrollarse, por un lado, y también vemos que hay una oportunidad de construir institucionalidad desde abajo con los pueblos indígenas. Hay pueblos que lo están haciendo ya, o sea, tenemos los Wampis, ¿no? que se han declarado autónomos y han creado el primer nación Wampis, ¿no? en el Perú, una nación autónoma. Si leemos su acta de constitución, que es como una constitución política, ellos dicen, no somos un estado distinto al Perú, somos peruanos, pero somos de la nación Wampis, ¿no? Entonces, los pueblos ya lo están haciendo. Nosotros estamos, los académicos, los políticos formales, ¿no? Somos los rezagados, ¿no? Cuando hablaba haciendo investigación con los Wampis, ¿no? Ellos decían, nosotros nos diferenciamos en el caso de Bolivia y Ecuador, ellos llegaron al poder por las urnas, ¿no? En alianza, pero llegaron al poder y desde arriba se empujó el proceso, ¿no? El proceso de plurinacionalidad, desde el poder mismo, ¿no? Los Wampis dicen, nosotros lo estamos haciendo desde abajo, o sea, desde ahora, desde nuestras propias comunidades, estamos construyendo autodeterminación. Y es una estrategia válida y que creo, en mi lectura, en mi interpretación, que poco a poco está empujando un proceso de plurinacionalidad en el país. Y que hay políticos que lo van a poner en la agenda, y que lo están poniendo en la agenda, ¿no? Partidos, ¿no? Que lo están planteando como una forma de reconocernos
realmente como somos. Creo firmemente que es un camino que hay que recorrer, que los pueblos del Perú, las naciones del Perú merecen ese reconocimiento y que, bueno, el espacio está, hay que crear esos espacios ahí para conversar y profundizar sobre esto, ¿no? Bueno, más que nada esto es una, como les digo, unas ideas generales sobre estos temas, ver las diferencias que hay, ¿no? Entre los modelos, creo que son muy profundas, entre un modelo plurinacional y un modelo multicultural. Y nada, ¿no? Las dudas creo que van a ayudar para esclarecer algunos términos, ¿no? O para profundizar una discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Roger. De verdad ha estado súper interesante y bastante clara esta diferenciación. Creo que ha sido muy didáctica. Tenemos ahí algunas preguntas. Creo que vamos a tener varias. Ahí yo me he apuntado un par también para conversar. Pero a ver, ¿te parece si te leo unas tres? Sí. Y ya. A ver, Mari Burneo dice, hola Roger y buenas tardes con todas y todos. Para el momento del debate, el PPT resume varios de los problemas de fondo con los que coincido. Roger, considero que la consulta previa se enmarca en la lógica del multiculturalismo y por lo mismo es limitada. Lo mismo sucede con espacios como el GTPI del MINCUL, etc. Es decir, hay espacio para hablar de identidades, diversidad cultural, etcétera, pero a la hora de hablar de territorios, por ejemplo, no hay tal espacio en realidad. Quisiera saber tu opinión al respecto. Gracias. Postdata. Sobre lo que está señalando ahorita, sobre el reconocimiento legal de las comunidades indígenas en 1920, luego llamadas campesinas, desde 1968, solo un tema. No todas vienen de ahí. Luego hay diversos procesos de comunalización, como ha señalado Díaz. Esa es una gran pregunta. La otra es de Mireya Velázquez. Derecho al veto en la consulta previa. Supongo que es una pregunta de si estás a favor o no. También usan el término necesidad pública, entre comillas. Bueno, creo que acá es una pequeña conversación, porque Mari responde, así es, desde Morales Bermúdez ya les recortaron los territorios ancestrales. De ahí cierro con otro comentario de Luis Vitor que dice, creo que un tema clave es el del territorio y su definición en la Constitución. Incluso es más relevante que la consulta previa. Te voy dejando esos tres porque luego tenemos unos cuantos más. Ajá, muchas gracias, Mari, por tus precisiones, tu consulta, Luis, Víctor también siempre interesante, y todas las preguntas en general. A ver, yo concuerdo con que la consulta previa es una herramienta de multiculturalismo. Cuando vemos los derechos indígenas, yo hablo un poco de la globalización de los derechos indígenas porque hay muchos instrumentos que reconocen estos derechos ahora. Vemos derechos que están muy ligados a la lógica de la economía política imperante hoy, extractiva, ¿no? Por ejemplo, derechos como la consulta previa, solamente consulta previa, que surge con el convenio 169 de la OIT, o el derecho a recibir beneficios económicos de la explotación de recursos naturales, son derechos que se marcan en la lógica dominante, es decir, ya hay explotación, hay que repartirlos. Va a haber explotación, hay que consultar, ¿no? Claro, son más multiculturales en el sentido que buscan la incorporación, la inclusión de los pueblos en esta lógica. Pero también hay derechos más de carácter fundacional, así yo los denomino, fundacional porque fundamentan toda esta lógica de plurinacionalidad. Y básicamente hablamos del territorio, por un lado, la autodeterminación, por otro. Y ya no hablando de consulta, sino del consentimiento libre, previo, informado, el consentimiento en el sentido de que no solamente basta consultar, hacerlo partícipe, ¿no? Sino obtener un consentimiento final de los pueblos. Esa idea sí, para mí,
deriva del tema de la autodeterminación. Porque uno se autodetermina, un colectivo se autodetermina porque tiene la capacidad de decir sí o no. O sí de esta manera, no, no por esta otra razón, ¿no? Entonces sí, hay que hacer un ejercicio, digamos, para ver todas esas listas grandes de derechos indígenas, cuáles son más vinculadas al multiculturalismo y qué derechos, digamos, son más de carácter fundacional, ¿no? En mi lectura, hoy en día, cada vez los pueblos indígenas, sin renunciar a los derechos multiculturales, porque también son herramientas, la propiedad colectiva, la consulta, la distribución de ganancias, también son herramientas, sin renunciar a eso, también exigen con más fuerza derechos fundacionales, ¿no? Como el territorio, como la autodeterminación, como el consentimiento, ¿no? Y sobre el derecho a veto, justamente, ¿no? Yo creo que no es correcto hablar de derecho a veto, ¿no? En el derecho constitucional o el derecho político, ¿no? Cuando se habla de veto, básicamente, ¿quién tiene veto? El presidente de la República, el Parlamento, ¿no? O sea, el veto tienen determinadas autoridades por su cargo, por su posición en el sistema político legal, ¿no? El presidente puede vetar una norma del Congreso. Hablo a nivel comparado, ¿no? Ese es el derecho de veto. Ahora, eso no se puede aplicar a los pueblos indígenas. No es que ellos tienen el derecho de veto por una posición específica del sistema legal, ¿no? Sino que su derecho va más allá del sistema legal vigente, ¿no? Su derecho es un derecho histórico, no es un derecho fundacional, son naciones que preexisten a este Estado. Por lo tanto, más que derecho de veto, hablamos de su derecho como naciones indígenas, ¿no? Derecho sobre un territorio. Entonces, no creo que es adecuado usar categorías conceptuales, legales, pensadas para otras dinámicas, como el del veto, para este tipo de situaciones, ¿no? Sobre el tema de la comunalización, sí, o sea, el proceso de lo comunitario es un proceso también dinámico, ¿no? En la historia del Perú y en el mundo, pues las comunidades se van formando, se van combinando, van surgiendo, hasta surgen nuevas ideas de comunidades, ¿no? Comunidades digitales, pueblos indígenas sin territorio, ¿no? Pueblos, o sea, son dinámicas sociales, ¿no? Solamente lo que resalto es que en el Perú por lo menos hay un fuerte sentido de nación indígena, que hemos tratado de alguna manera de dejar de lado, hemos tratado de invisibilizar, ¿no? Pero los, la nación Aymara, la nación Huampí, la nación Aguajún, o sea, hay un reconocimiento como tal, ¿no? Histórico. Entonces es importante poner atención a estos procesos. Y bueno, y el territorio es lo clave, ¿no? Yo creo que el territorio es fundamental reconceptualizar el concepto de tierra, territorio y propiedad, ¿no? Claro, nosotros tenemos la tierra, ¿no? La materialidad, ¿no? La tierra. Entonces, esta tierra, legalmente, nuestra cabeza, y no hablo solamente en el Perú, sino es desde el surgimiento del derecho internacional, ¿no? Territorios solamente tienen los estados. Los ciudadanos solo tienen propiedad. ¿Y los pueblos indígenas qué tienen? O sea, no son estados, pero tampoco son individualidades, no son colectivos sociales. Entonces, tienen propiedad, tienen territorio. Entonces, históricamente se le ha dicho, ellos tienen propiedad, porque terminan siendo personas jurídicas de derecho privado, terminan siendo como asociaciones, ¿no? Pero justamente las discusiones de hoy rompen esos moldes y dicen, oye, puede haber colectivos sociales políticos con territorio sin ser necesariamente estados, ¿no? Territorio en el sentido político, ¿no? Entonces se rompe el esquema pues, que nació con el derecho internacional, con el derecho moderno, ¿no? Y que hoy en día pues va tomando forma, ¿no? La Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas del año 2007 de Naciones Unidas habla de territorio mucho. La Convenio 169 habla de territorio por ahí también.
pero siempre de manera ambigua, ¿no? Como un sinónimo de tierra, ¿no? Hoy en día ya está tomando forma el concepto territorial en sí, como un concepto jurídico, político, eh, que hay que reconocer en las constituciones, no sin desafíos, no sin complejidades. En Ecuador, como les digo, y en Bolivia se reconoce el derecho del territorio, pero reconocerlo realmente es muy complejo, ¿no? Cuando hay necesidades de desarrollo de infraestructura, desarrollo de grandes proyectos, hoy colisiona con visiones distintas sobre cómo proteger la naturaleza, por ejemplo, ¿no? O los ríos o las lagunas, ¿no? Entonces, son procesos que implican una conversación, una negociación muy, muy importante con las naciones, con el Estado, con los actores locales, ¿no? Eso sería lo que se me ocurre de estas preguntas tan interesantes. No, muchas gracias, Roger. Mira, acá tengo una pregunta y un comentario. Para que estos pueblos puedan ejercer su soberanía en el ámbito de la plurinacionalidad, ¿no sería necesario también reconocer derechos a la naturaleza y cambiar el chip respecto de los recursos naturales? Porque actualmente ni las reservas territoriales de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario se pueden salvar del extractivismo. Y tenemos un comentario, esta no es una pregunta, de Mari. Dice, Roger, pero el tema del ordenamiento territorial es que así se defina de esa manera, como dices, de manera consensuada, etcétera, es que luego el Ejecutivo Nacional se impone sobre los ordenamientos territoriales regionales. Hay un tema de diseño y obvio también político y de pesos y poder que no funciona. Podríamos poner el ejemplo del ordenamiento territorial de Cajamarca antes de Goyo, cuando al final del grupo, el grupo norte se metió, ya hasta presionó a BRAC para que digan que no había sido un proceso técnico y lo bloquearon un tiempo. Y sumada a esa, yo quiero hacer una pregunta más o menos relacionada con el tema del ordenamiento territorial, ¿no? Creo que es una discusión que se ha estado, no sé si postergando, pero es una ley que se ha estado aguantando por muchísimos años, ¿no? Yo recuerdo que cuando OCDE hizo la evaluación de desempeño ambiental en el 2016, su primera recomendación era directamente que el Perú tenía que aprobar una ley de ordenamiento territorial, ¿no? Entonces sabemos, por las personas que hemos estado siguiendo ese proceso, que en PCM siempre hay un proyecto de ley, hay un proyecto de ley que ya va a salir en el Congreso, pero hasta ahora no sale, ¿no? No sé tú cuál crees que sean las principales limitaciones o de repente trabas que puede existir en nuestro país, de repente a nivel incluso técnico, político, para que podamos aprobar una ley de ordenamiento territorial con todas sus letras. Uh-huh, uh-huh. Muy bien, empiezo con esto del OT, el ordenamiento territorial. Es un tema que también conozco en mi experiencia en el Estado, lo vi muy de cerca eh, y tengo algunas cosas sobre el tema escritas. Eh, sí, concuerdo con Mari. Si hablamos de la práctica, ¿no? Del OT, ¿no? En el papel, pues es fácil decir, hay que negociar, hay que definir, ¿no? Criterios para ponernos de acuerdo, ¿no? En la práctica hay bloqueos constantes, ¿no? Como tú misma dices, Gabriela, eh, hubieron hasta 8 proyectos de ley en su momento, el Ejecutivo sacó su propio proyecto y todo quedó enfrascado, luego se desmantela el OT que está en el MINAN, se pasa a PCM, en PCM luego al final nadie quiere asumir esa responsabilidad, esa es la realidad. ¿Y por qué? ¿Por qué el OT no quiere ser implementado? A pesar de que la propia OSD, pues bueno, los consultores, que son consultores en la OSD, son los que lo recomiendan. Hay un tema muy importante, digamos, de carácter de las élites políticas y económicas en el país, ¿no? Pero hay que ser conscientes de que las élites son muy conservadoras en el Perú. Eh, a diferencia de otros países donde las élites incluso tienen un poquito de responsabilidad social corporativa, ¿no? Acá hay mucho el tema del enemigo, ¿no? Si uno quiere un cambio, pues prácticamente es un terruco.
hay mucha estigmatización, ¿no? Entonces creo que el OT ha sido objeto de estigmatización por mucho tiempo como una herramienta que limita las inversiones. De hecho, la práctica es verdad que el activismo lo usa también como una forma de parar proyectos, pero parar proyectos que no tienen las salvaguardas elementales, ¿no? Ese es el ejemplo de Cajamarca, ¿no? Hubo toda esta tensión entre el gobierno regional, ¿no? Que aprobaba ordenanzas, ¿no? Una serie de ordenanzas para limitar el proyecto Conga y el gobierno nacional, pues que iba al TC al final para bajarse esas ordenanzas y se las bajó, ¿no? Entonces, claro, pero es una herramienta, por un lado, para poner en cuestión proyectos que no tienen salvaguardas mínimas y los élites ven eso como antidesarrollo, antiinversión, ¿no? Entonces ponen todo su esfuerzo para que no salga pues ningún tipo de OT o salga OTs, procesos truchos, ¿no? Donde dicen, este es un plan que no genera ninguna distribución de responsabilidades, ni define usos, ¿no? Entonces, ¿para qué hacen un plan de OT si es que al final no va a tener ninguna incidencia real, ¿no? Entonces, hay que analizar mucho el problema político, digamos, ¿no? De unas élites que no se han comido el pleito, que no asumen la importancia del tema, y partidos políticos que no han tenido la capacidad de convencer acerca de la importancia de este tema, ¿no? Creo que eso puede cambiar. Recientemente hay una tendencia más liberal, de derecha, ¿no? Que es un poco más abierta a esto, eh, que podría poner el tema otra vez en la agenda pública. Pero, de nuevo, si me preguntan por qué no se ha implementado, creo que es un tema de élites que tienen miedo a este instrumento ambiental, ¿no? Tienen miedo a cualquier instrumento ambiental, ¿no? Estándares de calidad ambiental tienen que ser más flexibles, ¿no? Fiscalización, hay que reducir la fiscalización ambiental, hay que limitar las multas, o sea, tienen miedo a todos los instrumentos ambientales, pero más miedo le tienen a la OT. Entonces ahí yo creo que se explica mucho de esto, ¿no? Y de nuevo, esa es la realidad que tenemos. Creo que hay una tarea importante en la academia, es empezar otra vez a decir, oye, este instrumento es fundamental, porque sin esto los conflictos van a seguir ad infinitum. Y no solo los conflictos, sino la mala gestión del territorio, el país, uno de los países con menor áreas verdes en el mundo, o sea, eso tiene que cambiar. Con respecto a derechos de la naturaleza es muy interesante, ¿no? Si los derechos de la naturaleza, si los pueblos indígenas necesitan los derechos de la naturaleza, eh, también he escrito algo sobre derechos de la naturaleza, es un tema muy complejo. Eh, Hay un debate, ¿no? Algunos dicen que es un tema netamente discursivo, los derechos de la naturaleza. Otros dicen que no, que tiene un impacto. De hecho, hay estudios que muestran que en Ecuador, estudios recientes, ¿no? Que muestran que en Ecuador hay una diferencia cuando se incorpora los derechos de la naturaleza porque los jueces empiezan a utilizar las normas de derechos de la naturaleza de tal forma que protegen un poquito más al medio ambiente. A pesar de todos los problemas de Ecuador, que es neoextractivista, que la Amazonía otra vez está pues en licitación por los despetroleros, minería, los jueces, a contraparte del Ejecutivo, están usando el discurso de derecho de naturaleza para limitar ciertos proyectos. O sea, sí ha hecho una diferencia el tema de derecho de naturaleza. Eh, la gran discusión sobre esto es quién representa la naturaleza. ¿Quién representa la naturaleza? Y acá desde la Turno, los antropólogos ahí van a poder discutir el tema, ¿no? Pero los científicos son los que representan la naturaleza, las ONGs ambientalistas, las comunidades locales, los pueblos indígenas, pues la naturaleza no tiene voz per se, ¿no? Entonces, cómo determinamos quién lo va a representar y sobre eso qué medidas tomar, ¿no?
cómo defenderla adecuadamente. Es importante porque no necesariamente los pueblos indígenas o comunidades van a defender el interés de la naturaleza por diferentes razones históricas, económicas, sociales, ¿no? O sea, hay comunidades totalmente marginadas que necesitan la deforestación porque el Estado no llega. Entonces, ¿cómo van a ¿de qué viven? ¿Con qué dinero compran sus cosas básicas? Pues tienen que deforestan. Entonces, no es que necesariamente las comunidades representen el derecho de la naturaleza, ¿no? Entonces, no es que haya una ligazón total, ¿no? Hay comunidades que sí, ¿no? Que viven de lo que se llama los servicios ambientales del bosque y defienden, pero otras no, ¿no? Que se hacen alianza con la pequeña minería, entonces hay una complejidad ahí. Dicho eso, yo sí creo que sería importante, no solamente porque tenemos a la Amazonía peruana y grandes espacios ecológicamente sensibles, sino porque estamos en el año 2021 y tenemos que pensar en largo plazo, ¿no? Yo sí creo en los derechos de la naturaleza. Esto tiene que dar lugar a otra discusión, a otro debate, pero creo que sería interesante discutirlo, proponerlo y otra vez ver mecanismos donde de nuevo tiene que estar el científico, la comunidad científica, los pueblos indígenas, las comunidades locales y todos los interesados y ver cómo defendemos estos derechos, ¿no? Con qué instrumentos, con qué mecanismos. Sí, es todo un debate, creo que merece una reflexión por sí solo, ¿no? Es bastante grande el tema. Genial, muchas gracias Roger por darnos estas pequeñas luces. Igual luego te vamos a molestar para que nos compartas ahí algunas de las cosas que has escrito, de hecho a las chicas y a los chicos, a los pocos chicos que deben haber. Nos interesa bastante el tema. Nosotros en la ONG tenemos a varias abogadas interesadas en el tema y de hecho nos va a servir. Tengo un par de cositas más de preguntas. Una de Pilar Fuentes que dice, existen muchas barreras que crean brechas abrumadoras entre las comunidades campesinas, indígenas, etcétera. Muchas de ellas son efecto de normativas que no consideraron aspectos históricos, territoriales, cosmovisión, entre otras. Mi pregunta es, ¿en qué medida ayudaría a considerar como nación a las comunidades campesinas en la protección de sus derechos? Y la otra pregunta es de Mireya Velázquez, que pregunta si existe alguna experiencia comparada en el que se haya aplicado el ordenamiento territorial. Sí, a ver, ¿en qué medida se ayudaría a considerar como nación a las comunidades campesinas en la protección de sus derechos humanos? Yo creo que en el Perú y en varios países hay un proceso de reconocimiento o reestructuración o reemergencia desde las propias comunidades acerca de su identidad, ¿no? Reestructuración territorial, ¿no? Claro, si somos países que nos han incrustado ideas modernizantes de lo campesino, está por encima de lo indígena, de lo que debes dejar de ser indígena, de la idea de lo cholo, ¿no? Como la mixtura, para superar, o sea, esas ideas son muy arraigadas en el país y en muchos países pues, de América Latina. Entonces, se ha debilitado la identidad política de los pueblos andinos, ¿no? Aparte del terrorismo, ¿no? La masacre de senderos, los militares, o sea, ha sido atroz, ¿no? El proceso en el país. Pero creo que sí hay un proceso de reestructuración de la identidad política, social, y de alguna manera este proyecto de reconocer a las naciones indígenas va a llevar a reforzar esto. Y creo que es positivo, porque eso refuerza nuestra propia identidad como sociedad, ¿no? Una sociedad realmente constituida por todas las sangres, ¿no? Por todas las naciones, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental. Hay ya pueblos que se van asumiendo eso, ¿no? Su carácter de nación. Organizaciones que históricamente han sido campesinas, ¿no? La organización agraria, ¿no? Ahora se dicen somos indígenas, ¿no? Luchamos por la plurinacionalidad. Entonces, hay una toma de conciencia de que
no es malo eso, ¿no? Tener nuestras propias raíces. Nos han obligado a negarlas es otra cosa, ¿no? Entonces, en resumen, creo que sí, eso es la legalidad ahí sería positiva para la sociedad y para estos procesos, ¿no? Sobre experiencias comparadas, los estudios que he hecho sobre OT se han enfocado en el Perú, ¿no? Más a nivel subnacional. Eh, pero lo que puedo decir es que el tema, igual el OT se importa de países amazónicos, ¿no? Que han venido de alguna manera desarrollando como Colombia, como Brasil, ¿no? Que ya habían empujado el tema antes que el Perú. Y ahora, sin llamarlo OT vinculado al ambiente, en otras experiencias de todas partes siempre ha habido una discusión sobre qué hacer con el territorio, ¿no? Más vinculado al tema urbano, el tema de acondicionamiento territorial, ¿no? Pues es una discusión que tiene que darse de forma seria, ¿no? En cambio, en el país tenemos que cada sector va por su lado, ¿no? Un sector solamente ve el tema de urbano, acondicionamiento territorial, otro ve todo un desastre, ¿no? Entonces, tiene que haber una articulación, ya ni siquiera solo ambiental, o sea, no es solamente un tema ambiental, es un tema de organizar las prioridades territoriales por razones de infraestructura, por razones de comercio, por razones de ambiente, por razones culturales, etcétera, ¿no? Entonces, sí, esa sería la respuesta a esa pregunta. Muchas gracias, Roger. De acuerdo con eso, dice Mireya. Yo no sé si es que tienen alguna otra preguntita. Yo tengo una pregunta chiquita y de hecho es como la opinión de una persona que seguramente conoces, que es el doctor Hugo Gómez, que era presidente de OEFA, que alguna vez decía en sus redes sociales que el problema de los conflictos se solucionarían si le daríamos el derecho de propiedad sobre todo su territorio a los pueblos indígenas, ¿no? Y que ellos deberían decidir si es que pues, se extrae petróleo de sus reservas, si es que se hace minería. ¿Tú crees que esa visión realmente contribuiría no solamente a reducir los conflictos sociales, sino también a darles esta autodeterminación sobre su territorio a los pueblos indígenas? ¿O crees que deberíamos continuar con, o que por otro lado seguiría siendo provechosa la visión de considerarlos naciones, y tú dices separar un poco la idea de propiedad que tienen ellos y no más hablar en términos políticos sobre el territorio? Ajá. Sí, claro, Hugo Gómez ahí lo que está un poco haciendo mención a lo que un candidato presidencial muy famoso que se olvida de las cosas que tiene que decir, ha venido diciendo hace tiempo, ¿no? Que es Hernando de Soto, que a su vez pues toma de escuelas el análisis económico del derecho que se llama The Property Rights School, es la escuela de derecho y propiedad de hace 50 años, que básicamente dicen que dar derecho de propiedad va a solucionar el problema de los conflictos, derecho de propiedad sobre el subsuelo, ¿no? Ellos ponen como ejemplo Estados Unidos, ¿no? Bueno, no todos Estados Unidos, en algunos estados, como California, me parece, donde eres propietario del subsuelo, ¿no? Del petróleo, ¿no? Entonces acá también debería ser propietario, si es propietario del suelo, también del subsuelo, y con eso se solucionan los conflictos. Creo que es una mirada muy patrimonialista, muy superficial del tema, ¿no? O sea, en términos prácticos sí estaría de acuerdo que los pueblos indígenas tengan dominio sobre el subsuelo y sobre todo el suelo, o sea, no solamente, o sea, como de nuevo, ¿no? El territorio implica recursos hídricos, forestales, ¿no? Eh, sobre eso estoy de acuerdo, pero la mirada patrimonialista de esos autores es que los pueblos indígenas, al ser propietarios, son unos del subsuelo, son unos operadores económicos racionales, van a hacer análisis costo-beneficio y va a venir una empresa y les va a ofrecer mucho dinero. Entonces ellos, como hacen análisis costo-beneficio, lo van a vender, al final la empresa va a explotar. Y ellos van a tener dinero y van a ser accionistas o van a invertir en otra cosa. Entonces es una mirada bastante superficial porque al final es, hagamos los propietarios y ya. El tema es que a veces los pueblos indígenas, o muchas veces, no es que quieren vender su territorio, ¿no?
a donde ellos siempre en un trabajo de campo que hice alguna vez en la Amazonía, ¿y a dónde voy a ir? ¿Dónde voy a vivir? Van a preguntar, ¿no? Eh, entonces, yo creo que es una mirada superficial, yo creo que una mirada más comprensiva, más holística, es entender que lo que tienen es derecho al territorio, y sobre ese territorio ellos se pueden organizar de diferentes maneras, ya sea con propiedad colectiva, propiedad individual, propiedad familiar, pero dentro de un territorio, ¿no? Y si eso implica negociar con una empresa para que haya extracción de petróleo, pues bien, ¿no? Y tendrán algún beneficio, pero de nuevo, ¿no? Siempre y cuando hay una negociación real, no una cooptación ni una imposición, y siempre y cuando el tema ambiental se respete, ¿no? Independientemente incluso de los intereses de los propios pueblos, ¿no? Por eso digo que el tema ambiental es una lógica también que no hay que hacerla, pues, o ligarla de manera umbilical al tema indígena. Sí, esa sería mi respuesta. Es interesante, a Hugo lo aprecio, definitivamente, pero en este caso no estoy de acuerdo con él, bueno, ni las ideas que él está tomando, ¿no? Sí. Muchas gracias, Roger. Totalmente de acuerdo contigo. No sé si es que tienen alguna otra pregunta para Roger, aprovechando que creo que se han unido un par de personas más por ahí. A ver. Solo si hay tiempo. Y Roger, no nos queremos tomar mucho más de tu tiempo y ahí puede ser escueto con la respuesta. Volviendo al tema de los pueblos indígenas y el Estado, Roger, las comunidades campesinas y nativas usan las herramientas que hay porque no les queda otra, pero no necesariamente es lo que demandan. Siento que no les queda otra que moverse en el registro del Estado, ejemplo de la titulación de la propiedad comunal, pero tú sugieres en el título de tu próximo libro algo provocador. ¿Consideras que los pueblos han abierto camino hacia la lógica de lo plurinacional? Y ahí de repente, Roger, aprovechando, nos cuentas un poco más de tu siguiente libro y ahí ya para estar atentas a su publicación. Ajá, gracias. Sí, lo que yo de alguna manera analizo es un proceso que yo llamo un desborde de la legalidad. Los pueblos indígenas se apropian, históricamente, si vemos las luchas de los pueblos indígenas en el Perú y más allá, se han apropiado de los instrumentos que han estado vigentes en el momento: comunidad, propiedad colectiva, derechos humanos en abstracto, consulta. Lo utilizan porque es lo que está ahí, ¿no? A disposición. Pero si vemos bien esas luchas, no es que se quedan ahí con esos instrumentos, sino que buscan desbordar esos instrumentos, ¿no? Los desbordan. Y en mi lectura, ese proceso, de alguna manera, representa el camino hacia lo plurinacional. Eh, Creo que es un proceso que en el Perú está emergiendo cada vez más. Cuando yo empecé a escribir, esto tiene que ver con mi tesis doctoral. Cuando yo escribí mi tesis doctoral, me enfoqué en los aguajún, en el baguazo, y veía que las luchas en el baguazo, muchos decían, es por consulta previa, ¿no? Era una lucha por territorio, era una lucha por autodeterminación, ¿no? Entonces ahí ya veía luces sobre eso. Pero y recientemente, o bueno, no, hace unos años después de mi tesis, surgen los One Piece, ¿no? Y dicen, nosotros somos un gobierno autónomo, ¿no? Y no solo nosotros, hay 8 naciones que también van a declararse autónomas pronto, ¿no? Están ahí en el proceso. Entonces, yo creo que es un proceso de alguna manera inevitable en el país y en América Latina. En Chile, por ejemplo, históricamente se ha dicho que en Chile no hay pueblos indígenas, pero tenemos ahora en la constituyente que están postulando profesoras de derecho que se autodenominan indígenas y que te dicen, acá están los pueblos tales y vamos a luchar por un Estado plurinacional. O sea, en Chile, ¿no? Donde era impensado. En Argentina, movimiento indígena habla de la plurinacionalidad. En Colombia. Entonces, es un proceso que si bien es lento, si bien tiene idas y venidas, yo creo que se va consolidando cada vez más. Y en el Perú también.
Entonces sí es provocador en ese sentido el libro, porque nadie, pues, te apuesto que el 95% de abogados o de politólogos, ¿no? Que son positivistas, abogados y politólogos, dice, oye, estás loco para hablar de plurinacionalidad en el Perú, ¿no? Pero creo que sí. En un artículo que publiqué, que será publicado en una revista que se llama BLAR, el Bulletin of Latin America Research, hablaba de la lucha, ¿cómo sería? Desapercibida, ¿no? La lucha desapercibida por la autodeterminación, ¿no? Y contaba un poco la historia de los One Piece. Yo creo que no nos estamos dando cuenta de estos procesos, van a llegar, esperemos que cuando lleguen pues estemos preparados y podamos hacer los cambios que requieren, ¿no? Y justamente el proceso, un eventual proceso constituyente puede ser el momento para conversar sobre esto, ¿no? Y al final buscar la mejor, la mejor base constitucional para nuestro país, ¿no? Yo creo que ese es un tema que hay que poner mucha atención. Genial, muchísimas gracias, Roger. Creo que con eso ya acabamos las preguntas. Quería nuevamente agradecerte, creo que ha sido bastante fructífero esta conversación y muy interesante. Vamos a estar súper atentas a tu próximo libro y te vamos a seguramente molestar para que nos pases alguno de tus artículos sobre los derechos de la naturaleza, que es un tema que nos interesa muchísimo. Nada, nuevamente gracias de parte de Macay y bueno, gracias a todas las personas que se han tomado este tiempito para poder conectarse. Igual vamos a publicar, como siempre, este video en YouTube, porque hay un par de personas que creo que llegaron un poquito tarde. Así que nada, muchísimas gracias, Roger. De verdad ha sido un gusto poder conversar contigo. No, más bien, muchas gracias, felicidades, felicitaciones por esta iniciativa. Yo creo que es muy importante abrir esos espacios, conversar y bueno, gracias a todos, gracias a Mari, a todos los que con sus preguntas pues me permiten explayarme un poquito. Hasta la próxima. Gracias. Gracias a todas y a todos por haberse conectado. Ya nos estamos viendo. Chao.